Para poner un poquito de marco al tema, se dice que este será el siglo de las adicciones y que se advierte un crecimiento, ¿no?, en cuanto al consumo. ¿Qué hay detrás de esa búsqueda y si vos coincidís con ese planteo numérico? Yo creo que sí, digamos. Esa pregunta abriría como muchos ejes. No quisiera detenerme demasiado en el primero que te podría nombrar, que sería el existencialismo. Ponele, digamos. Detrás de toda adicción, hablemos de sustancias, hablemos de actividad, hablemos de objetos, se esconde de una manera compulsiva el intento de llenar algún tipo de vacío, ¿sí? Eso pensando de una manera más filosófica o existencial en general. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de las adicciones? Inmediatamente, en lo que estamos hablando ahora, en quien pueda estar escuchando esta nota, va a venir a la mente la idea de lo que son las drogadicciones, ¿sí? Todavía no nos tomamos el trabajo de aclarar o diferenciar de que la mayoría de los desarrollos teóricos que hay con esto son con respecto a las sustancias. Mucho de esto lo podemos pensar porque hay situaciones que preexisten el encuentro con la sustancia. Acá, ¿qué me lleva a aclararte esto? Consumo de drogas no es igual a adicción, a drogadicción. Necesariamente, a quien se le ha instalado una situación de drogadependencia ha pasado por el consumo de drogas. No necesariamente toda persona que consuma sustancias, siendo cauto con esta afirmación, va a derivar en una drogadependencia. Se le van a sumar otros factores que van a hacer más riesgosa o más probable esta situación. Relacionado con eso es que no se usa la palabra adicto y se usa la palabra abusador, ese cambio en la... Generalmente se habla de un doble diagnóstico, ¿sí? Que no quiere decir un doble tratamiento, sino un doble diagnóstico cuando nos encontramos con un paciente drogadependiente. Uno en relación a la sustancia y otro en relación a las características de personalidad. En relación a la sustancia hay coincidencia en hablar de uso, abuso y dependencia, que sería como un enfoque de embudo en el cual desde algún consumo exploratorio algunas personas pueden llegar a derivar en una situación de dependencia, ¿sí? Generalmente a la hora de definir lo que es uso, abuso y dependencia uno se va encontrando con que aumentan las situaciones de consumo, la frecuencia, que se van deteriorando distintos aspectos de la cotidianidad, de la vida de la persona, hasta que se instala una situación de neurodependencia y psicodependencia a esta sustancia. O sea, primero se consume por placer y después se consume porque no se puede dejar de hacerlo, para evitar el displacer que genera el no consumir, ¿sí? Acá entra en juego lo que es el síndrome de abstinencia, ¿sí? Que sobre esto hay mucha producción cinematográfica un poco exagerada a veces, que juega bastante en contra de algunos tratamientos, ¿sí? Pensar que todo sujeto adicto que deje de consumir va a ser un cuadro psicótico, delirante, que eso puede ocurrir si preexiste una situación de psicopatología grave, pero no necesariamente. Por tu experiencia de trabajo, ¿qué factores predisponen a que se inicie este camino, ¿no?, de consumo y luego de adicción? Hay factores sociales, hay factores familiares, hay factores individuales. Vamos con los individuales y que roza los familiares también. La ausencia de límites. ¿A qué me refiero con esto de límites? Porque también es una frase muy trillada. ¿Qué es un límite? Digamos, es más que nada enmarcar los bordes o los alcances que puede tener una conducta o no. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre con algunos padres? Dicen que no a una situación, después por diversas razones o culpas, hablando de un niño, no hablando de un adolescente, por diversas razones no sostienen este límite, entonces no podemos plantear que ahí hay una puesta de límites porque no se pueden sostener ciertas acciones que se eligen tener en algún momento. ¿Qué es lo útil o lo conveniente o algo que uno trabaja con los padres en los tratamientos? La posibilidad de hablar sobre esto, la posibilidad de explicar sobre por qué se ponen ciertas pautas, pero que esto no necesariamente implica que no hay pautas, ¿sí? Hay mucho temor, es como que se siente que si yo explico por qué te digo que no, de alguna forma lo estoy negociando, de alguna forma estoy siendo flexible y termino dando el mensaje contrario. Me termino inhabilitando como el portador de un mensaje, ¿sí? Esto se intenta hacer en los tratamientos
en la parte que se transforma, digamos, los tratamientos de adicciones, aparte de trabajar con el paciente adicto, tienen un abordaje familiar, tienen una frecuencia de encuentros con la familia, hay momentos en los cuales se trabaja con la familia y con el paciente, que generalmente es cuando el tratamiento está avanzado, y hay momentos iniciales que esto se da por separado. ¿Advertís, Rodrigo, que falta presencia de familia? Que por distintas circunstancias, ¿no? Por cuestiones laborales o cuestiones de funcionamiento de la familia. Falta calidad del tiempo compartido, ¿sí? O sea, estamos en tiempos en los cuales las distintas profesiones o oficios o trabajos requieren mucha más participación de quien los realiza, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con la calidad del tiempo que se comparta. Digamos, uno puede estar todo el tiempo con los hijos y no necesariamente ir aprovechando esos espacios. Un padre que está trabajando todo el día también da un modelo de profesional o laboral de algo a seguir, ¿sí? Digamos, está la idea de que este padre está en algún otro lugar haciendo algo que es útil para sí, que es útil para la familia. No está la idea de que se fue porque se fue. Es un modelo a seguir también, ¿no? Claro, es un modelo a seguir, por supuesto que sí, en la medida que se puedan aprovechar los espacios en los cuales este padre o esta madre está. Cuando uno tiene contactos con adolescentes, te das cuenta que en ellos está muy naturalizado el consumo de marihuana. Sí. Hay mucha propaganda a favor, ¿no? Sí. En el tema de la marihuana, a los adultos nos asusta. Para desarmar de manera general en principio, primero hay un enfoque jurídico y un enfoque sanitario de esto, así que generalmente en varios aspectos van por veredas contrarias, ¿sí? De ninguna manera habría que interpretar que lo que jurídicamente está permitido no es nocivo para la salud. Ahí nos tenemos que meter con el consumo de alcohol, ¿sí, no? O despenalicemos todo o legalicemos todo. Yo creo que el mensaje hay que centrarlo en los vínculos que entablan los sujetos con la sustancia. Hay un uso, hablo del alcohol porque es el ejemplo más claro a seguir y todos pueden pensarlo desde lo cotidiano. El alcohol es una sustancia que tiene un uso social que no trae mayores consecuencias negativas. Sí, aceptado, ¿no? Es aceptado, hay una tolerancia social con esto, forma parte de la mayoría de los ritos humanos cotidianos, fiestas, graduaciones. Ahora, si algún comportamiento de abuso de alcohol se desborda, se tiende a ser frecuente, ahí sí podemos hablar de un alcoholismo. Yo creo que en este tema que vos estás planteando ahora, hay que animarse a polemizar, no hay que tener la idea de que hay que llegar ya a una conclusión definitiva y tampoco hay que tener una posición absoluta tomada, porque tenemos que pensar que el consumo de marihuana está ampliamente propagado y la marihuana está prohibida, o sea que evidentemente el prohibir algo no hace que eso deje de ocurrir. Claro. ¿Sí? ¿Qué rol juega la escuela, no? Imagino que en la parte preventiva es uno de los resortes fundamentales. Es fundamental, yo creo que hay que aprovechar muchísimo la figura del docente porque es el agente socializador más inmediato que hay. Y hay que darle las herramientas al docente para que prevenga, ¿sí? No hay que no hay que solamente convocar a gente de afuera que haga un taller, una jornada y después se retire. Porque los que están en contacto directo y los que ya tienen un vínculo de confianza con los docentes o con los preceptores o con los porteros o con los directivos, es el docente. Hay que aprovechar, hay que ser estratégicos en ese sentido, ¿sí? Y tal vez dotar a ese docente de más herramientas. Dotar, ¿no?, de herramientas, escuchar a este docente en sus miedos, en sus preocupaciones, figurarse en situaciones que no hay que figurárselas, o sea, los docentes se encuentran en situaciones en las cuales hay consumo fuera de la escuela, dentro de la escuela. Hay que enfrentar varios demonios en esto y aprovechar los recursos que existen, ¿sí? No los que formalmente o tradicionalmente se piensan que son los únicos autorizados para hablar de las adicciones, los médicos, los psicólogos, sino saber que hoy en día si no hay un abordaje interdisciplinario y una lectura interdisciplinaria, no es posible tratar esto.